Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Aquí su pastor Homero Salazar para juntos hacer el repaso de nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Bueno, esta semana, como ustedes saben, estudiamos la lección titulada La Iglesia y la Educación. Así es que vamos a orar y desde ya entramos al repaso de nuestra lección. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por permitirnos estar juntos una vez más y darnos, Señor, tu Espíritu para que podamos interpretar, entender, comprender con esa iluminación que tú nos das, tu santa y divina palabra. Esta semana nos has enseñado cosas muy importantes con relación a cómo nosotros como iglesia podemos servir a los demás y sobre todo en el plano de enseñarles el maravilloso don de tu palabra, las verdades eternas que se encuentran allí. Bendícenos en este repaso, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, la iglesia y la educación. Hay un texto con el que esta semana empezó nuestra lección. El apóstol San Pablo en Tesalonicenses, la primera epístola, el capítulo 2, versos 6 al 8, nos decía así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren, el verso prácticamente que se va a terminar de estudiar el último día, que es el día viernes, este texto tiene una cantidad de cosas impresionantes. Me impresiona personalmente este texto, porque está mostrándonos el carácter de un verdadero líder, de un verdadero discípulo, dispuesto a enseñar las verdades eternas por precepto y por ejemplo. Y esto lo escribe Pablo. Pablo está mostrando de alguna manera a los hermanos tesalonicenses la manera como ellos actuaron para enseñarles, para ver en ellos el crecimiento espiritual, esa actitud. Pero bueno, entonces la lección en su introducción nos llamaba la atención hacia el hecho de que la iglesia en general es como un centro educativo. La iglesia, los templos, las casas, los hogares iglesia, los grupos pequeños donde nos reunimos, tenemos mucho para enseñar, mucho para explicar, mucho para ayudar a nuestros hermanos, a los queridos invitados que tenemos normalmente en nuestros grupos pequeños o en nuestras iglesias, enseñarles cosas preciosas de la palabra de Dios. Y entonces decía nuestra lección, la Biblia revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Tiene que ser un espacio donde la gente que tiene inquietudes, que tiene sus preguntas, las hace y debe recibir respuesta. Y tenemos un libro precioso del cual sacamos todas nuestras respuestas, porque nada está inventado por el ser humano. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta precisa y necesaria para todos los aspectos de la vida del ser humano, bio, psico, socio, espiritualmente hablando. Entonces, nuestra introducción decía, para que la iglesia sea realmente un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, así como suele decirse normalmente en las escuelas. No hay preguntas tontas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan
para su vida. En otras palabras, la escuela sabática, también nosotros, ahora que nos hemos reinventado utilizando Zoom, utilizando los grupos pequeños virtuales para poder mantenernos comunicados con nuestros hermanos. Aún así, todos deberíamos tener participación y hay preguntas que los hermanos hacen y que nosotros al responderlas con conocimiento de la palabra, al responderlas estamos ayudando a crecer a nuestros hermanos. Por lo tanto, la iglesia es como una escuela donde nosotros tenemos una brillante oportunidad para educar, para enseñar, para instruir y redarguir en justicia. La primera parte de la lección, ahora sí, vamos a entrar a esa primera parte, hablaba justamente de que la educación que no conduce, estoy hablando de educación cristiana, la educación cristiana que no conduce a darle al ser humano el valor que le corresponde, no puede llamarse educación cristiana. Y entonces nos llevó a una lección, a un texto muy conocido por nosotros y cuántas veces hemos predicado. Lucas capítulo 10. Vamos a leer rápidamente algunos textos de esta experiencia que tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Fíjense cómo Jesús enseña esta parábola sobre la base de las preguntas, las inquietudes que un hermano, que una persona tuvo. Vino acá, dice, voy a empezar desde el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, hay así personas, ¿verdad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús, el maestro, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces este intérprete de la ley dijo esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Claro, conciso, al pelo y al punto. Si eso es lo que dice la ley, entonces hazlo. Entonces, pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús responde con esta sabiduría maravillosa. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y noten, usa el ejemplo de un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Se conmovió su corazón y acercándose vendó sus heridas, echándole, escuchen los pasos, viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Prácticamente 7 cosas hizo el samaritano. Entonces Jesús a su alumno, al preguntón, le responde, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia, obvio. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es la parte práctica, esta es la parte que evidencia la educación cristiana. La educación cristiana valora al ser humano, valora al hombre. Y la educación cristiana, cuando es cristiana, es un reflejo del amor, del servicio, del corazón de Cristo hacia los demás. Somos las manos, somos los pies, somos los ojos, somos la boca. Somos una extensión de Cristo a favor del ser humano. No importa quién, alto, bajo, flaco, gordo, blanco, negro, marrón, no importa. El ser humano tiene el valor que Dios le dio
cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, demostró el valor que cada ser humano tiene. Por eso me encanta cuando Pablo dice que a los demás debemos tratarlos como superiores a nosotros mismos. Debemos nosotros valorar al ser humano, aunque ese ser humano no demuestre creer en Dios, no importa. El Señor nos ha llamado a vivir esto y a evidenciar que hemos sido educados en la escuela de Cristo cuando le damos valor al ser humano. Y allí termina nuestra lección, esta primera parte, una pregunta. Dice, ¿qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o abierta, que como cristiano debes dejar de lado? Muchas veces en nuestro marco escenario, la sociedad en la que vivimos, nos lleva a a veces discriminar a las personas. Y usamos palabras, etiquetamos a las personas y nos burlamos. Y hacemos chistes de paso con los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho chistes? ¿Cuántos chistes? De un muchacho alcohólico, de una persona drogadicta, de una persona que tiene problemas de identidad. Debemos ser cuidadosos. Dios valora a todos. Todos tienen derecho de conocer que Cristo es el Señor y el Salvador, de ser enseñados de esa manera. Entonces, con esta parábola del buen samaritano, la verdadera educación cristiana nos enseña que debemos, el efecto, la evidencia de que hemos sido educados en la escuela de Cristo es el amor, el respeto por las demás personas, no importa la clase social que tengan. Eso es lo que Cristo nos enseña. En la segunda parte vamos a tocar un llamado que el Señor nos hace. Y esto es fabuloso porque nosotros se habla un poquito, se está introduciendo esta segunda parte para unirse con la tercera que va a hablar del discipulado. Nos habla acerca de que nosotros hemos sido llamados para hacer luces, para dar evidencia de nuestro amor por el Señor, para iluminar a otros, para que otros también puedan ver nuestra vida y puedan decir, muéstranos tu Dios, cómo es que tú vives, por qué esa felicidad, ese gozo en tu rostro. Y entonces hay una descripción de cómo está la condición de nuestro planeta. Ustedes ya la conocen, ya saben cómo está nuestro planeta, la vida moral, la vida política, la vida social, la vida inclusive en el marco de lo atmosférico, cómo nuestro planeta se está autodestruyendo. Y estos son muestras de que el tiempo está llegando, ¿correcto? Entonces ahora, en ese marco el Señor nos llama y nos lleva a Mateo capítulo 5. Voy a leer esto porque Mateo capítulo 5, dentro del marco del maravilloso sermón que el Señor da en el monte, en los versos 13 y 14 hay dos cosas. Yo voy a destacar estas dos cosas que el Señor nos llama a hacer. Dice, vosotros sois, voy a ir al 13, aunque no lo menciona la lección, pero me gusta la idea. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Y ahora dice, no sirve más para nada. O sea, Cristo nos llama a ser sal, a darle sabor a esta tierra que ya no tiene sabor. Nos llama para que nosotros podamos llevar a través del proceso de la enseñanza, la educación cristiana, llevar al mundo sabor. Pero también nos dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que el llamado que nos ha hecho a nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es a enseñar, a comunicar, a anunciar, a evidenciar lo que somos, lo que Él ha hecho con nosotros, cómo ha transformado nuestro corazón. Y hoy somos hombres de fe, hombres de paz, hombres que no tenemos una fe fingida, hombres que tenemos gozo, hombres y mujeres que sirven. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Realmente el mundo nos necesita.
El mundo necesita, como decía Elena Harmon de Huay, hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean leales a Dios como la brújula lo es al polo, hombres capaces de darle sabor. Hay tantos lugares, tantas personas a quienes podemos nosotros ayudar y enseñarles el camino maravilloso de la salvación que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versos acerca de cómo debemos vivir? ¿De qué manera como cristianos lo que hacemos impacta a los demás? ¿Y cómo los demás ven a Dios? Y el Señor nos está llamando. Dice, aquí estaba Jesús llamándonos a vivir como la luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. Por ende, la educación cristiana, dice nuestra lección, debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. Y esto está relacionado con la parte 3. Vamos ya a la parte número 3, que es el llamado a vivir como discípulos. Vivir como discípulos. A ver, yo tengo aquí en Mateo capítulo 16, eso no está aquí, pero quiero mostrarte algo interesante, lo voy a relacionar con la misión de Jesús. Pero hablando del discipulado, nota lo que dice en Mateo capítulo 16, verso 24, cuando después de Jesús anunciar su muerte, Jesús le responde sobre todo a todos, porque aquí es donde Pedro confiesa quién es Jesús, pero le responde a todos y le dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está el principio número 1 del verdadero discipulado. El discípulo se niega, pone las armas del yo, se baja del caballo del yo. Cristo crece en su corazón, así como Pablo lo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pues el cristiano vive en humildad y en mansedumbre, depone las armas del yo. Y dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este llamado del Señor Jesús se suma a la misión de Jesús. Nuestra lección hablaba de la misión de Jesús. Allí en Nazaret Jesús entró a la sinagoga, ¿recuerdan? En su propia ciudad, y tuvo el privilegio de leer el rollo del profeta Isaías. Ustedes, la lección nos mencionaba, Isaías capítulo 61. Allí en el rollo del profeta Isaías, Jesús lee ese día. Esta es una buena noticia. Si tú te has detenido a estudiar Isaías 61, 1 al 3, tú te vas a dar cuenta que lo que leyó Jesús ese día fue tremendo. Estaba describiendo su misión. Jesús describía su misión. Ahora, esta misión de Cristo la proyecta hacia nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros y podamos como discípulos misionar, ser misioneros. La lección usaba la palabra misionar. Ser misioneros, cumplir con la misión que Cristo Jesús tenía al venir a este mundo. Qué maravilloso. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 61, versos 1 al 3. Tú lo tienes también en Mateo capítulo 4, versos 18 al 23, pero yo te lo voy a leer directamente de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Tú apedrearías a Cristo por decir esto? Voy a traer buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuánta gente tiene el corazón abatido hoy, en este tiempo complicado? ¿Qué más dice? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas tienen el corazón quebrantado hoy? Han muerto sus familiares, están enfermos con el COVID en este momento. Cristo tiene una misión. Él viene a traer, dice, vendas, a vendar a estos quebrantados de corazón. Él mismo lo decía, el pábilo humeante no se apagará. La mechita que está apenas ya por apagarse, acabarse, y no se apagará. La caña cascada no se quebrará, es lo que dice el Señor. Pues aquí está,
Cristo es el que hace posible esto. Mira lo que dice más todavía. Dice, a darle libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Cuántos presos, cuántos cautivos hay hoy? No solamente porque no conocen el camino, no conocen la verdad y no saben dónde encontrar vida. ¿Cuántos cautivos hay hoy de sus temores, de sus miedos, de sus complejos, de su baja estima? ¿Cuántos en este momento las enfermedades psicológicas, mentales están dando vuelta? Así como el virus, porque ese es el próximo, la próxima pandemia que posiblemente vamos a enfrentar después de todo este distanciamiento social. ¿Cuántas personas están enfermas mentalmente, presos en sus adicciones, en sus complejos? ¿Quién ha venido a darles libertad? Cristo. ¿Quién les va a enseñar esto? Nosotros, como discípulos. Esta es la misión de Jesús, es la misión que el Señor nos ha dejado. ¿Qué más dice todavía? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cristo es la proyección de la gracia, gracia sobre gracia. El día de venganza del Dios nuestro, o sea, Cristo hará justicia a todos los malvados que no se arrepientan, que no entreguen su vida a Dios. Llegará el momento en que Dios hará justicia. Dice más todavía, y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Y qué vino a hacer el Señor? A consolar a todos los enlutados. Murió un familiar, murió un amigo, estás partido porque tu papá murió, tu mamá murió, tu hijo murió, el COVID te quitó la felicidad. Mira, Cristo Jesús ha venido a traer consuelo a todos los enlutados, a todos los que tienen el corazón afligido, para que a ellos se les dé gloria, alabanza, gozo. Y aquí entonces utiliza dos cosas más interesantes. Dice, en lugar de ceniza, óleo de gozo, que es la metáfora del Espíritu Santo, quien produce gozo en ti. En lugar de luto, y manto de alegría, Cristo nos dio, Cristo es una metáfora de Cristo. Cristo, el manto de justicia, trae gozo a nuestro corazón, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que Jesucristo dijo. Ya nos vamos a ir a Lucas 4 ahora. Lo dijo en la sinagoga. Lucas 4, voy a leerles rápidamente. Y miren lo que la gente quiso hacer. ¿Ya? Lucas 4, vamos al verso 18. Dice, ya leímos, vamos a la parte. Terminó de leer esto Cristo, y entonces el verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Cristo se está proclamando el Mesías, porque esa era la obra del Mesías. Hoy se ha cumplido. Y entonces el verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y entonces él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él tuvo que decir, miren, nadie es profeta en su tierra. Y entonces siguió el diálogo. Al final de cuentas, quisieron apedrear a Jesús por esta buena noticia. Ahora, esa fue la misión. Describimos la misión de Jesús en Isaías y en Lucas. Ahora, Cristo se fue. Y Cristo nos dejó una misión a nosotros. Llevar este mensaje de perdón, de gracia. Este mensaje, estas buenas nuevas, evangelio. Eso significa buenas nuevas. Llevar el evangelio a los demás. Y hacer la obra que Cristo nos llamó a hacer. Ahora, ¿esto es lo que debe hacer la iglesia? Sí. Y nos dio una cita a la lección. Deseo a todas las gentes, página 761. Y es fuerte esta cita. Mira lo que dice. Elena Harmon de Huay escribe así. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. ¿Cuál fue el mandato? Id, predicad este evangelio, enseñar. Mateo 28. Tú conoces eso. ¿Y qué dice ahora? Nota, te lo voy a leer suavecito para que lo entendamos. A todos los que se les
a todos los que le llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio como cometido. O sea, yo acepté a Cristo, tú aceptaste a Cristo, recibimos como cometido, como misión el Evangelio. Dice ahora, a todos los que reciben la vida de Cristo, no se les sugiere, no se les aconseja, no usa ni la palabra sugerir ni aconsejar. Dice, se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra. Y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. O sea, todos los que toman sus votos sagrados. ¿Cuándo tomamos el voto sagrado? Está refiriéndose al bautismo. A mí me encanta cuando yo bautizo para el perdón de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y para que nazcas en este reino como un misionero. En otras palabras, tú y yo nacimos para compartir el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Esta es una maravillosa misión. La debemos amar, la debemos practicar, aprender y compartir. Tenemos tanto para enseñarle al mundo. Mira lo que dice la parte final ahora de nuestra lección en este día. Por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión, este sentido de propósito, no solamente para ganarse el sustento, sino para hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer, seguir sus pasos al suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. De dos en dos hay un himno que yo compuse, tú lo puedes encontrar en YouTube. De dos en dos, la misión. Uno de los últimos himnos que compuse fue el eslogan de nuestro quinquenio, que de repente se extendió por la pandemia, del quinquenio. Todo miembro involucrado. Escuche, ese himno está allí. Búscalo en YouTube, ahí está. Todo miembro involucrado. De dos en dos. Primero la misión, decía uno de los cantos. Haz de mí un discípulo. A eso nos llama el Señor, a compartir, a enseñar. Si la iglesia enseñando no logra que sus miembros sean comunicadores de esta verdad, entonces no estamos educando correctamente. ¿Ok? Vamos entonces a la parte número 3. La parte número 3 es muy simple, es muy sencilla. La Biblia, se destaca el hecho de que la Biblia tiene la respuesta a toda pregunta. Tenemos muchísima gente que necesita conocer y busca respuestas. ¿Y quiénes tienen las respuestas? La Biblia, nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, se nos invita. Yo agregué unos textos a los que ya nos habló de Jeremías, Mateo, en Hechos, Salmos, en Juan, pero yo agregué Amós 5:4, porque dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, a nosotros, hoy, el Israel espiritual: buscadme y viviréis. Buscar al Señor, buscar la verdad. El que busca encuentra. Si tú preguntas a Dios, Dios tiene respuestas claras para ti. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos las respuestas. Sabemos por la Biblia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dígame si no tiene una persona que conoce la palabra identidad con Dios en este sentido. Es maravilloso. Por eso en Juan 16:13 decía nuestra lección, se lo leo rápidamente. Juan 16:13 nos decía así, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, tenemos al Espíritu Santo quien nos guía y podemos responder a las preguntas que la gente tiene en su corazón. Hay buscadores de la verdad y hay personas que conocen esa verdad. Tú y yo hemos sido llamados a anunciar y a compartir este evangelio. Vamos entonces ahora a la parte número 5, a la parte número 5, rápidamente. En esta parte prácticamente la lección vuelve otra vez al texto principal
que leímos de Tesalonicenses, y entonces hace un énfasis muy importante. Aquí lo que Pablo nos está enseñando es que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, quiere inclusive compartir su vida. Y aquí destaca nuestra lección la manera como los cristianos de aquel tiempo, la iglesia primitiva, realizaba la labor. No habían templos donde ellos se reunían. Han pasado más de 300 años sin templos. Se reunían en las casas. La gente de una comunidad venía a la casa de un creyente y allí oraban, adoraban al Señor, cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Y allí entonces ellos crecían, preguntaban y la Biblia y los dirigentes respondían con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido también nosotros, hoy nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de hacer de la misma manera. Cuando nos podíamos reunir sin este distanciamiento social, los grupos pequeños son realmente la base de la proyección educativa que tenemos como iglesia. Los grupos pequeños cumplen una labor importante. Hoy muchos de estos grupos pequeños se reúnen a través de Zoom, tratando de mantener ese distanciamiento, pero en algún momento volveremos otra vez a reunirnos de manera presencial y a crecer en esto. Decía nuestra lección en una parte, decía así: estos grupos de culto llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era el lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús. Los escritos de Pablo nos explicaban y nos mostraban esto y cómo se les enseñaba. Romanos 12:2 decía: no se amolden, la nueva versión internacional está con esta traducción: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, se aprendía, se compartía prácticamente la vida. Partían el pan juntos, oraban juntos, alababan juntos y estudiaban la palabra de Dios juntos. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente, no necesitaban templos. Ya después vinieron los templos y empezamos a reunirnos nosotros en los templos para poder adorar al Señor, pues, y ahora realmente lo hacemos así. Pero de todos modos, siempre fomentamos la formación de los grupos pequeños. Ahora, perdonen que yo agregue esta parte, pero los grupos pequeños naturales de la iglesia son las clases de escuela sabática. Y allí tenemos la oportunidad nosotros de crecer. Por eso tenemos que afianzar, motivar, despertar nuevamente el espíritu de misión que la escuela sabática tenía. No solamente alimentarnos entre nosotros, los hermanos de la fe, sino salir, que cada clase de escuela sabática pueda reunirse cuando se dé la oportunidad, porque ahora estamos en distanciamiento, reunirse y tener sus momentos de misión, de invitar a los amigos, a los familiares, a nuestra reunión misionera del grupo pequeño de la escuela sabática. Entonces, estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el evangelio. En comunidad, o sea, una iglesia grande debe dividirse en grupos pequeños. Para mí los naturales son las clases de escuela sabática. También los otros grupos pequeños. Todos hacen a la vida de la iglesia. Decía nuestra lección: en comunidad tenemos razones para cantar más fuerte. Me gustó esta parte y la subrayé. Orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos. Cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros. Cuando escuchamos de las luchas y las heridas de los demás, sentimos el cuidado de Dios en nuestra vida y experimentamos un deseo renovado de ser instrumentos de su gracia y de su poder sanador. Finalmente, en esta parte de cómo compartimos la vida, después de haber estudiado y repasado desde el comienzo lo que venimos diciendo, la lección nos dice: Pablo sugiere que el mensaje del evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida.
Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. ¿Y qué es lo que Pablo nos decía? El texto de memoria con el que empezamos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos míos, amigos míos, termino con la cita para concluir, que está en el Enseñado a toda la gente, página 266. Esta es nuestra lección, está en la parte de la conclusión. La última parte decía: Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal en el Sermón del Monte. Está hablando del Sermón del Monte. Trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, Cristo en su proceso de enseñanza no atacó directamente los errores de la gente. Vio sí la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente las miserias de ellos. Cristo les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, Cristo les habló de las condiciones de entrada a Él, al reino, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Está hablando del Sermón del Monte, las enseñanzas de Cristo. Las verdades que enseñó Jesús no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Tenemos que conocerlos y tenemos que enseñarlos, compartirlos. Así es como la iglesia cristiana educa. La educación cristiana, la iglesia educando cristianamente. Muy bien, hemos llegado al cierre de nuestro repaso. Espero que todo esto nos haya ayudado a entender que hemos sido llamados como iglesia para evangelizar, para cumplir misión, para educar con la verdad, porque esta palabra nos hace libres y hace libres a las personas. Nos estaremos viendo la semana que viene para el siguiente repaso. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por darnos tu luz, tu bendición y por esta lección en la que vimos hoy la relación entre lo que tú nos has enseñado, lo que sabemos de ti y el compromiso que tenemos de comunicarlo a otros también y darle al ser humano el valor que tú le diste. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu presencia en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.